En el barrio de San Antonio de Puebla, durante 1921, la familia Herrera mantuvo su zapatería durante más de 3 generaciones consecutivas. Don Evaristo Herrera era reconocido en toda la región como el artesano que elaboraba las botas de piel más finas y de la más alta calidad, un oficio ancestral que había aprendido con paciencia de su padre, don Sebastián Herrera, y que ahora transmitía con absoluta dedicación a su hijo menor, Tomás. La pequeña tienda estaba estratégicamente ubicada en una concurrida esquina del barrio más tradicional de la ciudad, donde el penetrante aroma a piel curtida se mezclaba armoniosamente con la atmósfera especial de los braseros de carbón que mantenían el ambiente cálido durante las frías mañanas del invierno poblano. La fábrica de zapatos Herrera sobrevivió milagrosamente a la sangrienta convulsión de la Revolución Mexicana, mientras que muchos otros negocios familiares cerraron definitivamente sus puertas, víctimas de la violencia, la inestabilidad económica y la falta de clientes. Durante esos años, extraordinariamente difíciles y peligrosos, don Evaristo logró mantener sus operaciones de alta calidad gracias a su sólida reputación de absoluta honestidad comercial y a la excepcional e inigualable calidad de sus productos artesanales. Tanto los revolucionarios zapatistas como los federales recurrieron activamente a sus servicios especializados, sabiendo por experiencia propia que las botas de la familia Herrera resisten sin problema las largas y agotadoras marchas a través de territorio hostil y condiciones climáticas adversas. El secreto mejor guardado del éxito comercial y artesanal de don Evaristo residía fundamentalmente en la meticulosa selección del cuero de la más alta calidad disponible en la región y en la rigurosa aplicación de técnicas ancestrales que su familia había perfeccionado, refinado y mejorado durante décadas de experiencia. Cada par de botas que surgía de la cima era una auténtica obra de arte funcional, cortada completamente a mano con una precisión casi matemática y cosida con una atención al detalle que rozaba la obsesión perfeccionista. Clientes satisfechos viajaban regularmente desde pueblos lejanos, algunos a varios días de distancia, para comprar calzado exclusivamente en su prestigioso establecimiento, convirtiendo gradualmente la chaqueta Herrera en un referente comercial indiscutible en todo el centro de México. La reputación de la familia había trascendido las fronteras locales, llegando incluso a atraer la atención de importantes comerciantes de la capital federal. Pero en ese año particularmente frío de 1921, algo extraño y completamente inédito ocurrió en un lugar más familiar. Los clientes que compraban botas con su confianza habitual regresaban días después con preguntas inquietantes nunca antes escuchadas en toda su experiencia en el negocio. Algunos mencionaron nerviosismo, manchas evidentes y manchas rojas inexplicables que aparecieron misteriosamente en las suelas después de caminar bajo la lluvia. Otros hablaron con voz temerosa de un olor nauseabundo y persistente que emanaba de la bota durante la noche. Y algunos clientes reportaron sensaciones específicas, extrañas y desagradables, como si algo orgánico se filtrara sutilmente dentro del cuero curtido. Si disfrutas de esta historia de terror, no olvides suscribirte al canal y comentar qué parte de México estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir informando sobre las historias más desafiantes de nuestro país. Don Evaristo inicialmente descartó estos artículos inusuales, considerándolos supersticiones típicas de gente ignorante o efectos secundarios de la excesiva humedad característica de ese invierno particularmente húmedo. Por décadas de experiencia, sabía que algunos clientes ocasionales desarrollaban ideas irracionales sobre sus productos, especialmente en épocas de tensión social o cuando circulaban rumores supersticiosos en la comunidad. Sin embargo, cuando doña Carmen Mendoza,
una de sus clientas más respetadas, influyentes y de mayor confianza, esposa del alcalde y reconocida por toda la comunidad como una mujer sensata y práctica, llegó una madrugada con el rostro visiblemente pálido y las manos temblorosas, sosteniendo cuidadosamente un par de elegantes botas que había comprado con orgullo para su hija apenas una semana antes. Toda la percepción de don Evaristo sobre la situación empezó a cambiar dramática e irreversiblemente. «Don Evaristo», dijo con la voz entrecortada por la emoción y la genuina preocupación mientras colocaba los zapatos en la pulida vitrina de madera con movimientos cuidadosos. «Necesito que examine con atención lo que mi esposo y yo encontramos esta noche en las suelas de estas botas que compré aquí hace exactamente una semana. Mi hija las ha estado usando a diario para ir a la escuela». Cuando doña Carmen volteó las botas con manos visiblemente temblorosas, dejando al descubierto las suelas normalmente ocultas, don Evaristo pudo ver con absoluta claridad y creciente horror lo que parecían ser fragmentos blancos de carne humana y distintivos mecanismos de pelo natural incrustados en las profundidades del cuero de las suelas. El olor que emanó inmediatamente de los zapatos fue absolutamente insoportable. Una combinación nauseabunda de carne en descomposición, mezclada con los fuertes y corrosivos químicos que se utilizan típicamente en el proceso de curtido industrial. «¡Esto no es posible!», murmuró don Evaristo casi para sí mismo, sintiendo físicamente cómo todo su mundo conocido se derrumbaba catastrófica e irreparablemente bajo sus pies. Inmediatamente tomó la lupa que solía usar para examinar las intrincadas costuras y los detalles microscópicos del cuero, y observó meticulosamente los extraños objetos con la desesperada esperanza de que sus ojos lo estuvieran observando. No cabía la menor duda, se trataba de restos humanos auténticos, perfectamente conservados y claramente visibles dentro de la piel curtida. Los fragmentos óseos muestran la estructura característica del cuerpo humano, y los mechones de cabello incluso conservan su color y textura naturales. La realidad de lo que veía era innegable y aterradora. El ex-zapatero sintió de inmediato un nudo en el estómago al comprender con brutal claridad las implicaciones de este descubrimiento. Durante décadas habían comprado cuero de forma exclusiva y confidencial a don Aurelio Vázquez, un curtidor experimentado que operaba sus instalaciones en las afueras de la ciudad, estratégicamente ubicadas cerca del cementerio municipal de San José. Aurelio era un hombre notoriamente reservado, de palabras y gestos siempre calculados, que invariablemente entregaba piezas de excepcional calidad a precios muy por debajo del mercado regional habitual. Don Evaristo se había acostumbrado a esta extraordinaria venta comercial durante años, asumiendo, naturalmente, que se debía a la larga amistad entre sus familias, que se remontaba a la generación de sus padres, y al valor comercial mutuo que se había mantenido cuidadosamente durante tantos años de exitosa colaboración. Nunca hubo necesidad de cuestionar los métodos específicos de don Aurelio ni de investigar el origen exacto de sus materias primas. Doña Carmen, observando con creciente alarma la expresión de horror absoluto que se había apoderado del rostro habitualmente sereno del zapatero, preguntó con la urgencia evidente en su voz: ¿Sabe usted exactamente de dónde saca ese cuero que usa en su trabajo, don Evaristo? Mi inocente hija lleva una semana entera caminando con esas botas. Literalmente ha estado caminando sobre los restos sagrados de los muertos. La pregunta directa golpeó a don Evaristo con la fuerza devastadora de un golpe físico en el estómago. La repentina comprensión de que los métodos específicos de don Aurelio nunca habían sido seriamente cuestionados
confiando ciegamente en su proveedor de tantos años, sin hacer las preguntas necesarias que cualquier empresario responsable debería hacer, lo llenó de un profundo sentimiento de culpa. Ahora, el horror creciente de que su negligencia profesional y su confianza ciega pudieran haber implicado décadas, posiblemente a cientos de familias inocentes, en algo absolutamente monstruoso. La magnitud potencial del problema comenzó a crecer en su mente como una pesadilla viviente. Si estos zapatos contenían restos humanos, ¿cuántos otros pares vendidos durante años también estaban contaminados? ¿Cuántas familias respetables de Puebla habían pisado sin saberlo los restos profanados de seres humanos caídos? Esa misma tarde, tras cerrar temporalmente la zapatería y colocar un cartel explicando una emergencia familiar, don Evaristo, acompañado de su hijo Tomás y soldados de férrea determinación y desesperado coraje, decidió confrontar a don Aurelio directamente en su lugar de trabajo para exigirle una explicación completa e inmediata. El viaje a la zapatería representaba mucho más que una simple visita de negocios. Era una búsqueda desesperada de la verdad que podría determinar el destino de la reputación de su familia y su tranquilidad. Las instalaciones de bronceado se encuentran en una zona completamente apartada de la ciudad, estratégicamente ubicada en una zona industrial marginal, rodeada de centenarios árboles de pirul y maguey silvestre, donde el silencio natural solo es interrumpido por el constante y rítmico goteo de los químicos utilizados en el proceso de curtido y el ocasional ladrido lejano de los perros callejeros que deambulan por la zona. El viaje al sitio de mantenimiento de Tomó tomó casi una hora en camión, recorriendo caminos polvorientos y en mal estado, que serpenteaban irregularmente entre maizales abandonados desde la Revolución y edificios derruidos que atestiguaban la violencia del pasado. A medida que se acercaba al destino, el aire se volvía cada vez más denso y pesado, con un olor pútrido que dificultaba cada vez más la respiración normal e irritaba cada vez más los ojos y la garganta. Al llegar finalmente a las instalaciones, noté de inmediato el aspecto descuidado y descuidado del lugar, un marcado contraste con la eficiencia comercial que don Aurelio siempre había proyectado. Las tinas de curtido industrial estaban cubiertas con lonas mohosas y manchadas, expuestas ominosamente al viento frío durante todo el año, y el aire estaba saturado de densos vapores químicos que provocaban lagrimeo involuntario e irritaban gravemente las mucosas. El patio principal de trabajo estaba abarrotado de herramientas oxidadas por la humedad, contenedores metálicos cuyo contenido era imposible de identificar a distancia y montones de materiales orgánicos en diversos estados de descomposición que desprendían un hedor absolutamente insoportable. La habitual organización meticulosa que don Evaristo asociaba con cualquier negocio respetable estaba completamente ausente. Don Aurelio apareció repentinamente de entre las profundas sombras del edificio principal, emergiendo como una aparición fantasmal entre los densos vapores químicos que emanaban de las pinturas de trabajo. Llevaba un grueso delantal de cuero, extensamente manchado con sustancias moradas, amarillas y marrones, cuyo origen exacto era mejor no revelar, y sus manos estaban protegidas por guantes de trabajo que, sin duda, habían visto días mejores y estaban impregnados de fluidos de origen incierto. Su sueño, cuando finalmente reconoció a los visitantes inesperados, no llegó a sus ojos, que permanecieron fríos, calculadores y ligeramente amenazantes. Había algo en su expresión facial que sugería que llevaba tiempo esperando esta visita, como si temiera que alguien se acercara y le hiciera preguntas incómodas. «¿Qué hace aquí en esta tarde tan fría, don Evaristo?», preguntó con voz deliberadamente ronca, mientras se secaba las manos manchadas en el porche
con movimientos mecánicos y repetitivos. Es bastante raro verlos por aquí tan lejos de la ciudad. Normalmente es preferible enviar el dinero procesado directamente a su domicilio para evitar inconvenientes de transporte. Don Evaristo, haciendo acopio de todo su coraje y procurando mantener la voz firme, a pesar de su creciente nerviosismo, respondió con determinación. Necesitamos hablar con suma urgencia, Aurelio. Han surgido algunos problemas muy graves y preocupantes con el cuero que me has estado vendiendo durante estos años de colaboración comercial. La expresión facial del curtidor cambió sutil, pero perceptiblemente, de una manera que un observador atento podría describir como casi imperceptible, pero sin duda significativa. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, reduciendo su campo de visión a una mirada penetrante y evaluadora, y su mandíbula se tensó de una manera que sugería una preparación mental para una confrontación que llevaba tiempo esperando. «No tengo ni idea de qué problemas concretos me refiero, don Evaristo», respondió con una frialdad calculada, más intimidante que cualquier muestra abierta de hostilidad. «Mi cuero ha sido siempre de la mejor calidad disponible en toda la región durante décadas, como usted mismo puede atestiguar tras tantos años de colaboración empresarial exitosa y mutuamente beneficiosa». Tomás, quien había estado explorando nerviosamente el perímetro de las instalaciones mientras su padre mantenía una tensa conversación con don Aurelio, comenzó a notar detalles inquietantes que no encajaban con la imagen de una operación comercial legítima. Los productos químicos utilizados eran mucho más fuertes de lo normal. Las herramientas eran más apropiadas para un matador que para una tenería. Y ciertos olores en el aire sugerían procesos que no eran más que un simple curtido de pieles de animales. De repente, desde la parte trasera del edificio principal, Tomás gritó con una intensidad que atravesó el aire cargado de sustancias químicas. «¡Papá! ¡Ven enseguida, por favor!». Su voz tenía un tono de horror y pánico absolutos que calentaba la sangre y aceleraba el corazón involuntariamente con una descarga de pura adrenalina. Cuando don Evaristo y don Aurelio corrieron rápidamente hacia donde estaba Tomás, guiados por sus gritos desesperados que seguían resonando en el aire frío de la tarde, encontraron a un joven completamente inmóvil y en estado de shock, parado frente a una excavación irregular que había sido parcialmente cubierta por tablones de madera podridos, tierra suelta y lo que parecían ser restos de cal viva. Dentro de la siniestra tumba, claramente visible bajo la luz dorada filtrada del remanso poblano, yacían numerosos cuerpos humanos en diversos estados de descomposición, creando un espectáculo de horror que desafiaba toda comprensión racional. Algunos cadáveres estaban completamente desencarnados, reducidos a esqueletos blanqueados por acción química, mientras que otros aún conservaban piel parcialmente adherida, cabello reconocible y ropa que permitía identificarlos como personas reales con vida, familia y dignidad humana. «Dios santo y misericordioso», exclamó don Evaristo, tapándose la boca instintivamente con la mano para contener las violentas náuseas que lo invadieron como una ola devastadora. El olor que emanaba del pozo era literalmente indescriptible, una combinación nauseabunda de carne podrida, químicos rancios, humedad subterránea y algo más que el olfato humano no estaba diseñado para procesar. La realidad de lo que presenciaba sobrepasaba cualquier límite imaginable. No se trataba simplemente de una operación comercial ilegal. Era una operación criminal de proporciones monstruosas que implicaba la profanación sistemática de cadáveres humanos con fines comerciales. Don Aurelio, al darse cuenta de que su secreto más oscuro y celosamente guardado finalmente había sido descubierto tras años de meticuloso ocultamiento, decidió abandonar cualquier pretensión de inocencia.
con una frialdad infinitamente más aterradora que cualquier muestra de locura o emoción descontrolada. Procedió a explicar su operación con el meticuloso detalle y el orgullo profesional de un artesano que por fin puede hablar abiertamente de su trabajo especializado. ¿Tienes idea de lo increíblemente difícil que era obtener cuero de calidad superior durante esos difíciles años posrevolucionarios? Comenzó su explicación mientras estudiaba los aspectos técnicos comunes de su artesanía. Los proveedores legítimos de pieles cobran precios exorbitantes por productos de inferior calidad y tenían la responsabilidad comercial de mantener mis precios competitivos para mantener mi viabilidad en el mercado y mantener clientes leales y satisfechos como usted, don Evaristo. Sam hizo una pausa observando las crecientes expresiones de horror en las listas de sus visitantes, y luego continuó con la misma calma inquietante. La solución a este problema comercial se presentó de forma natural cuando me di cuenta de la constante disponibilidad de materias primas de calidad superior que literalmente se desperdiciaban en el cementerio municipal. «Pero, ¿de dónde sacaron exactamente todos estos cuerpos humanos?», preguntó Tomás, con la voz entrecortada por el horror y la incredulidad, señalando la fosa llena de cadáveres. «La fuente principal es el cementerio de San José, convenientemente ubicado a menos de 1 kilómetro de estas instalaciones», respondió don Aurelio con una calma que parecía absolutamente asombrosa. «Los entierros municipales son trabajadores mal pagados que siempre necesitan ingresos adicionales para mantener a sus familias y ofrecen una generosa compensación económica por los cuerpos que a menudo no son reclamados o que pertenecen a personas sin familiares conocidos». Continúe su explicación con los detalles técnicos de alguien que ha perfeccionado su sistema durante años. «También mantengo relaciones comerciales ocasionales con ladrones de tumbas profesionales que operan en toda la región. Estas personas tienen acceso a cuerpos frescos y bien conservados y comprenden el valor comercial de las materias primas que pueden proporcionar. Además», añadió con un sueño que no se le había pasado por la cabeza, «algunos de mis proveedores son funerarias de pequeños pueblos con dificultades económicas. Cuando las familias no pueden costear los servicios funerarios completos, a veces recurrimos a acuerdos mutuamente beneficiosos». La revelación se volvía cada vez más aterradora con cada detalle. La piel humana, procesada adecuadamente mediante las técnicas de curtido correctas y los productos químicos apropiados en concentraciones precisas, produce un cuero infinitamente superior a cualquier piel animal disponible comercialmente. Es más flexible, más resistente a la humedad y al desgaste físico, más duradera a largo plazo y adquiere una textura distintiva y hermosa, absolutamente imposible de replicar con piezas convencionales. Don Aurelio parecía genuinamente orgulloso de su innovación técnica. Perfeccionó el proceso tras años de experimentación. El secreto reside en la preparación inicial del cadáver, la cuidadosa extracción de la piel sin dañar su estructura y el uso de una combinación específica de productos químicos que preserva la flexibilidad natural, eliminando por completo cualquier posibilidad de descomposición posterior. La revelación fue absolutamente monstruosa en todos los sentidos imaginables. Durante años, quizá décadas, los respetables habitantes de Puebla y las comunidades aledañas caminaron con confianza con zapatos y botas hechos de piel humana curtida, sin la menor sospecha del macabro origen de su calzado. Don Evaristo se dio cuenta con una claridad devastadora de que, sin saberlo, había sido el principal distribuidor de esta aberración inimaginable, vendiendo el macabro producto de las prácticas criminales sistemáticas de don Aurelio a través de su respetada y confiable zapatería familiar. Su reputación de honestidad y calidad se ha utilizado para legitimar y distribuir
productos elaborados con los restos profanados de seres humanos fracasados. Los pequeños fragmentos de ropa, dientes y mechones de cabello que usted y sus clientes han descubierto recientemente en las suelas de sus zapatos son efectos secundarios inevitables y desafortunados del proceso de curtido, continuó don Aurelio con una calma que sugería años de racionalización mental de sus acciones. A veces es técnicamente imposible eliminar por completo todos los restos orgánicos microscópicos sin comprometer la integridad estructural fundamental del cuero procesado. Pero esto no afecta en absoluto la calidad superior ni las características excepcionales del producto final. El curtidor quedó realmente perplejo ante la reacción horrorizada de sus visitantes. De hecho, estos pequeños restos orgánicos pueden considerarse evidencia de la autenticidad y la calidad superior del producto. Les aseguro que no estoy usando cuero sintético ni de calidad inferior. Don Evaristo sintió que todo su universo conocido se desmoronaba total e irreparablemente a su alrededor. Su reputación empresarial y personal, labrada con esmero durante décadas de trabajo honesto, dedicación al servicio comunitario y respeto por las tradiciones familiares, quedó total e irreversiblemente arruinada. Pero, infinitamente más importante y devastador que cualquier consideración comercial, participó involuntariamente en la profanación sistemática y comercial de cuerpos humanos, violando todas las creencias religiosas, morales y éticas que habían guiado cuidadosamente cada decisión de su vida. La magnitud de su involuntaria participación en este horror fue completamente violada. Cada par de zapatos vendidos con orgullo, cada cliente satisfecho que recomendó su trabajo, cada peso ganado a lo largo de los años, todo quedó manchado por esta horrible verdad que permanecía oculta bajo la superficie de lo que él había creado como un negocio legítimo y honorable. Thomas, más joven y con un coraje que la conmoción inicial no lo había paralizado por completo, superó rápidamente el horror abrumador y tomó la decisión crucial que su padre, completamente abrumado por la culpa y la incredulidad, no pudo tomar en ese momento. Debemos informar esto de inmediato e inevitablemente a las autoridades competentes. Esto constituye un crimen de lesa humanidad y una violación de todo lo que consideramos sagrado. Don Aurelio rió con una amargura profunda y resonante que se mezclaba siniestramente con los vapores químicos del aire denso. Su acento tenía una cualidad metálica que evocaba años de cine y desesperación moral. ¿De verdad creen ingenuamente que las autoridades locales no están plenamente informadas ni al tanto de mis operaciones comerciales? ¿De verdad creen que logró mantener esta operación durante tantos años sin protección oficial explícita ni complicidad estratégica en todos los niveles del gobierno local? La revelación añadió una nueva dimensión de horror político y social a una situación ya insostenible. La corrupción no era simplemente un problema individual para don Aurelio, era un problema sistémico que afectaba a las estructuras fundamentales de poder y autoridad en Puebla. El propio alcalde de nuestra respetable ciudad, continuó don Aurelio con evidente satisfacción al revelar el alcance de la corrupción, usa con regularidad y orgullo elegantes botas hechas específicamente con mi cuero especial, zapatos hechos de piel humana perfectamente curtida y procesada. Hizo otra pausa dramática, claramente aprovechando el impacto que sus palabras causaban. Varios funcionarios federales que visitan Puebla con regularidad han sido mis clientes satisfechos durante años. Algunos jueces, comandantes militares e incluso miembros del clero han encargado calzado especial hecho con mi materia prima de calidad superior. Esta revelación transformó por completo la naturaleza del problema. No se trataba simplemente de un criminal que operaba en secreto.
Era una red completa de complicidad que involucraba a los supuestos responsables de proteger la dignidad humana y mantener el orden moral en la sociedad. ¿Cómo crees que puede mantener una operación de esta magnitud sin ser detectado?, preguntó don Aurelio retóricamente. ¿Crees que es posible trasladar regularmente los cuerpos del cementerio, procesarlos en estas instalaciones y distribuir el producto final sin que nadie con autoridad sea informado? La implicación era clara. La operación de don Aurelio no era un secreto para las autoridades, era una operación segura, protegida por aquellos que supuestamente eran responsables de prevenir con precisión ese tipo de crímenes. Y una noche interminable, los Herrera no pudieron reconciliar su sueño ni un solo instante. Don Evaristo pasó las horas oscuras y silenciosas contemplando obsesivamente las décadas de trabajo que sinceramente había creído honesto, beneficioso para su comunidad y motivo de orgullo familiar, ahora irremediablemente empañadas por esta horrible verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo bajo la superficie de su vida cotidiana. Cada recuerdo de un cliente satisfecho, cada momento de orgullo por un trabajo bien hecho, cada peso ganado honestamente, todo estaba ahora manchado por la certeza de haber estado distribuyendo productos hechos con los restos profanados de seres humanos fracasados. La culpa era intensa y se intensificaba con cada hora que pasaba. Tomás, por su parte, aprovechó sus horas de insomnio forzado para desarrollar un plan secreto para exponer este crimen monstruoso sin poner en peligro la vida de su familia. Comprendió que si la corrupción llegaba a las más altas esferas del gobierno local, denunciar el delito a través de los canales oficiales locales podría ser no solo ineficaz, sino también potencialmente peligroso para su seguridad personal y familiar. Al día siguiente, muy temprano por la mañana, incluso antes de que don Evaristo pudiera abrir oficialmente la chaqueta, empezó a atraer a más clientes con preguntas similares y pruebas físicas adicionales que confirmaron sus peores temores sobre la magnitud del problema. La noticia circuló por todo el vecindario y las familias revisaron sistemáticamente todos los zapatos que habían comprado recientemente. Don Roberto Salinas, un comerciante próspero y muy respetado de la comunidad comercial de Puebla, trajo consigo un par de elegantes botas de cuero negro que había comprado con gran orgullo para su hijo adolescente apenas unas semanas antes. Las botas costaban una suma considerable, pero don Roberto consideró que su excepcional calidad justificaba la inversión. «Esto definitivamente no es normal ni aceptable, don Evaristo», dijo don Roberto con voz grave y preocupación evidente en cada palabra. De la noche a la mañana, estas botas empezaron a exudar un líquido rojizo y maloliente que ha manchado para siempre el piso de madera pulida de la habitación de mi hijo. El olor es absolutamente insoportable. Le mostró a don Evaristo las manchas oscuras y pegajosas de las suelas. Mi esposa, que es una mujer muy religiosa, sensata y en general escéptica ante lo sobrenatural, está completamente convencida de que las botas están malditas por alguna fuerza demoníaca. Dice que en las horas más tranquilas de la noche oye con claridad gemidos y quejidos que parecen salir directamente del cuero. Aunque don Evaristo sabía racionalmente que las joyas denunciadas eran probablemente producto de la imaginación, alteradas por el horror psicológico y la sugestión colectiva, no podía negar de ninguna manera la absolutamente innegable realidad física de los restos humanos que se han encontrado sistemáticamente en prácticamente todo el calzado que se ha vendido durante los últimos años. La evidencia física era irrefutable. Fragmentos de cuerpo con la estructura característica del esqueleto humano, mechones de cabello que conservaban su color y textura naturales e incluso pequeños dientes con signos de caries y desgaste que solo podían probar bocas humanas reales.
La noticia de los macabros descubrimientos comenzó a extenderse por el barrio de San Antonio y sus alrededores como un incendio forestal incontrolable, alimentado por vientos secos de pánico colectivo. Las familias que habían comprado zapatos en la zapatería de Herrera durante los últimos meses y años comenzaron a inspeccionarlos meticulosamente con lupas, herramientas de precisión y la desesperación de quienes buscaban evidencia de contaminación que literalmente podría haber sido caminar sobre los restos de los muertos. Los resultados de estas inspecciones domiciliarias fueron absolutamente devastadores para el bienestar mental y la estabilidad psicológica de toda la comunidad. Las familias no solo encontraron evidencia de contaminación, sino que también comenzaron a registrar sensaciones extrañas que habían experimentado al usar los zapatos. Incomodidad inexplicable, sensación de frío que emanaba del interior de los zapatos y un malestar general que ahora podían explicar de forma horrible. Algunos clientes han encontrado dientes humanos perfectamente conservados, incluyendo molares con pasta de plata, que parecen haber pertenecido a personas que recibieron atención odontológica en vida. Otros han descubierto fragmentos de objetos grandes que incluso mostraban marcas de instrumentos médicos, lo que sugiere que algunos de los cuerpos utilizados podrían haber pertenecido a personas que fallecieron en hospitales o tras procedimientos médicos. Una familia particularmente afectada informó haber encontrado lo que parecía ser un mechón de cabello femenino completo trenzado y cuidadosamente cosido en el interior de una bota para niño, como si el curtidor hubiera querido preservar algún aspecto de la identidad de la persona fallecida, cuya piel había sido utilizada para hacer el zapato. El pánico colectivo se apoderó rápidamente de toda la comunidad, extendiéndose aún más a los clientes directos de Herrera. Las familias comenzaron a revisar todo su calzado, sin importar dónde lo hubieran comprado, temiendo que otros zapateros de Herrera usaran cuero de procedencias similares. Doña Mercedes Gutiérrez, una veterana respetada, conocida en la comunidad como una mujer piadosa y sensata, llegó a la acera en un estado de histeria absoluta, característico de su personalidad generalmente tranquila. Había comprado zapatos para toda su familia durante la reciente temporada de envíos, aprovechando los descuentos especiales que don Evaristo ofrecía para familias numerosas. Mis pequeños inocentes llevan semanas caminando sobre los restos sagrados de los muertos, gritó desconsoladamente, con lágrimas en los ojos, mientras arrojaba con violencia varios pares de zapatos de niño sobre el mostrador de madera. Esto es sin duda obra del mismísimo diablo. Nuestros niños han sido contaminados por fuerzas del mal. Sus compañeros parecían realmente traumatizados por la experiencia. Reportan pesadillas recurrentes desde que empezaron a usar los zapatos nuevos. Sueños sobre las personas que no cumplieron con la petición de devolver su ropa y piel a sus tumbas originales. La situación se volvió completamente insostenible cuando el padre Sebastián Montenegro, respetado párroco y figura moral indiscutible en la iglesia de San Antonio, fue confrontado personalmente por don Evaristo por las acusaciones que circulaban en la comunidad. El sacerdote, normalmente un hombre tranquilo, comprensivo y diplomático en su trato con los fieles, tenía el rostro visiblemente endurecido por la más profunda indignación moral y religiosa. «Don Evaristo», dijo con voz solemne que resonaba con toda la autoridad eclesiástica acumulada durante décadas de servicio pastoral, como cristiano bautizado, confirmado en nuestra santa fe, y como empresario respetado durante décadas en esta comunidad que ha depositado su confianza en usted, debe explicar de inmediato, y sin evasivas,
¿Cómo es posible que esté vendiendo zapatos hechos con los restos sagrados de seres humanos fracasados? Esto constituye una profanación sagrada de la peor clase, una violación de todas las leyes divinas y humanas. El padre Sebastián continuó con una intensidad que pocas veces había mostrado. Los muertos merecen respeto y dignidad eterna. Sus cuerpos son templos sagrados que albergan almas inmortales, y utilizarlos con fines comerciales es una abominación que ofende a Dios y a toda la humanidad decente. Don Evaristo, con lágrimas de genuino remordimiento y horror corriendo por su rostro envejecido, confesó con total confesión todo lo que había descubierto sobre don Aurelio y la aterradora magnitud de su macabra operación. Su confesión fue detallada y honesta, incluyendo su propia culpabilidad por no haber investigado adecuadamente el origen de sus materias primas durante tantos años de colaboración comercial. El padre Sebastián escuchó la confesión completa en religioso silencio. Su expresión facial pasó gradualmente del horror y la indignación inicial a una comprensión pastoral más profunda al darse cuenta de que don Evaristo era víctima de una ingeniería elaborada, sistemática y criminal que había durado décadas desde que se había dado cuenta de la verdad natural de lo que estaba ocurriendo. «Hijo mío», le dijo finalmente al sacerdote, con la voz llena de comprensión cristiana y misericordia pastoral. El primer paso fundamental para alcanzar la redención espiritual es reconocer honestamente la existencia del mal y aceptar nuestra responsabilidad, aunque hayamos participado en él sin darnos cuenta y con intenciones puras y honestas. El pecado de ignorancia es diferente del pecado de malicia, pero ambos requieren arrepentimiento y reparación. Continuamos con la sabiduría pastoral. Ahora debemos encontrar una manera eficaz de traer justicia terrenal para honrar a los muertos profanados y brindar paz eterna a las almas torturadas de esas pobres almas dispersas que fueron tratadas con tanta falta de dignidad. También debemos trabajar para reparar el daño causado a las familias que, sin darse cuenta, estuvieron involucradas en esta abominación. Y después, el padre Sebastián acompañó personalmente a Herrera de regreso a la tenería maldita de don Aurelio, llevando consigo los santos óleos para bendecir, una cruz de plata maciza que había sido bendecida por el obispo y varios otros objetos sagrados para protegerlos contra cualquier influencia maligna que pudiera encontrarse en el lugar donde vivían, cometiendo tantas profanaciones. Sin embargo, al llegar al lugar que fue escenario de tantas abominaciones, encontramos las instalaciones completamente abandonadas, como si una fuerza sobrenatural hubiera advertido al criminal de su inminente exposición pública y legal. La transformación del lugar fue tan completa que parecía imposible, y se logró por medios puramente humanos. En poco tiempo, las plantas de curtido industrial no solo se limpiaron a fondo, sino que también se limpiaron meticulosamente con productos químicos industriales, eliminando cualquier rastro residual de lo que se había procesado allí durante años. Todo el equipo especializado se retiró cuidadosa y sistemáticamente, sin dejar rastro alguno que pudiera vincular el sitio con actividades específicas. La fosa que contenía los cuerpos se rellenó completamente con tierra fresca, piedras de diversos tamaños, y se aplicó calor intenso a gran escala para acelerar la descomposición de cualquier evidencia orgánica restante. El trabajo se realizó con una precisión que sugería una planificación previa y el acceso a considerables recursos. Incluso los olores característicos que impregnaban el aire fueron eliminados mediante la aplicación de productos químicos neutralizantes que transformaron por completo la atmósfera. Era como si la operación criminal nunca hubiera existido. Un vecino de la zona, don Jacinto Morales, sin parentesco con las otras familias mencionadas,
Se acercó con cautela al verla investigando la zona abandonada con linternas, herramientas de excavación y una clara determinación por encontrar pruebas. «Fue anoche», le informaron en voz baja, mirando nerviosamente a su alrededor, como si alguien invisible o cómplices los hubiera escuchado. «Yo personalmente llevaba una carga extremadamente pesada con todas sus pertenencias más valiosas», continuó Jacinto. Parecía extremadamente nervioso y agitado, mirando constantemente al hombre como si me persiguiera algo terrible. No era la primera vez que se comportaba de forma extraña, pero esta noche parecía realmente aterrorizado. Don Jacinto observó las operaciones de don Aurelio durante años sin comprender del todo su naturalidad. Siempre me pareció extraño que trabajara principalmente de noche y que recibiera entregas regulares de materiales que se cargaban en carretas cubiertas. Los hombres que hacían las entregas nunca hablaban con nadie de la zona y siempre parecían cobrar un precio por irse. Don Aurelio desapareció sin dejar rastro, pero el daño monstruoso fue total e irreversible. Zapatos contaminados con restos humanos ya se habían distribuido extensamente por toda la ciudad de Puebla y las comunidades aledañas, e incluso a regiones más lejanas, a través de comerciantes y clientes que llevaban su calzado a otras ciudades. La red de contaminación moral y física se extendió ambientalmente por varios estados mexicanos, creando un problema de magnitud nacional prácticamente imposible de contener o resolver por completo. Cada par de zapatos contaminados que seguía en circulación representaba una continua profanación de la dignidad humana. Durante las siguientes semanas, angustiosas e interminables, los Herrera trabajaron incansablemente, día y noche, sin descanso, para identificar y recuperar meticulosamente cada zapato que habían vendido con el cuero maldito de don Aurelio. Fue una tarea que requirió no solo dedicación física, sino también una extraordinaria fortaleza emocional para afrontar constantemente el horror de lo que distribuían sin darse cuenta. Tomás desarrolló un sistema de documentación minuciosamente detallado, recopilando registros meticulosos de cada cliente que había visitado la acera en los últimos años, incluyendo fechas exactas, descripciones precisas de los zapatos comprados y cualquier información de contacto disponible. Visité personalmente cada casa, explicando la terrible situación con la mayor delicadeza posible e identificando todo el calzado sospechoso. La tarea resultó monumentalmente difícil, emocionalmente devastadora y prácticamente imposible de completar. Muchos clientes habían regalado o vendido sus zapatos a 3 personas que ahora eran imposibles de localizar. Algunos compradores viajaron a otras ciudades y estados, llevando consigo el calzado maldito, propagando la contaminación ambiental a regiones remotas de México, donde el horrible origen de sus zapatos nunca fue aclarado. La verdadera magnitud de la contaminación fue mucho mayor de lo que inicialmente imaginaron en sus terribles pesadillas. Cada día de investigación revelaba nuevas dimensiones del problema que parecían extenderse infinitamente. Durante este doloroso y traumático proceso de recuperación, surgieron historias cada vez más perturbadoras de los usuarios del calzado contaminado, añadiendo dimensiones genuinamente sobrenaturales al horror ya existente. Estas historias no podían descartarse simplemente como producto del imaginario colectivo, debido a su coherencia y a los detalles específicos que las acompañan. Doña Elena Morales relató que sus 3 hijos pequeños habían sufrido pesadillas intensas y recurrentes inmediatamente después de empezar a usar los zapatos nuevos que habían comprado para el curso escolar. En sus aterradores sueños,
que ocurrían cada noche con una regularidad inquietante. Los niños escuchaban las últimas voces desesperadas de los caídos, quienes les pedían específicamente que devolvieran sus huesos y piel a sus tumbas originales en el cementerio. Los niños describieron a las personas de sus sueños con detalles que de otro modo no habrían conocido. Nombres específicos, descripciones físicas detalladas y referencias a familias y eventos que requerían verificación histórica. Cuando la señora Elena investigó algunos de estos detalles, descubrió que correspondían a personas reales que habían sido enterradas en el cementerio de San José en los últimos años. Don Fernando Castillo, un respetado abogado conocido en toda la comunidad jurídica poblana por su racionalidad, escepticismo de lo sobrenatural y su enfoque científico de todos los problemas, mencionó con evidente incomodidad e incredulidad personal que después de usar sus nuevas y elegantes botas durante aproximadamente una semana, comenzó a tener visiones vívidas de personas fallecidas. Estas apariciones no ocurrieron durante sueños, sino durante sus horas de trabajo en su despacho de abogados. Los caídos aparecían claramente en su campo de visión, generalmente durante momentos de intensa concentración en documentos legales, y comunicaban mensajes específicos exigiendo justicia y que sus restos fueran tratados con la dignidad que merecían como seres humanos. «Soy un hombre de leyes y de ciencia», explicó don Fernando con visible perturbación, «y a lo largo de mi vida he mantenido un sano escepticismo hacia las afirmaciones sobrenaturales, pero estoy experimentando el desafío de cualquier explicación racional que pueda formularse. Estas no son alucinaciones vagas, son encuentros específicos con individuos que proporcionan información verificable sobre sus vidas y muertes». Don Fernando comenzó a investigar de forma independiente los detalles proporcionados por estas apariciones y descubrió que muchos de ellos correspondían exactamente a los registros de desactivación del cementerio municipal, incluyendo detalles que no eran conocidos públicamente y que requerían acceso a registros oficiales para verificarlos. Si bien estos informes podrían explicar teóricamente el enorme trastorno psicológico causado por conocer la horrible verdad sobre el origen de los zapatos, la inquietante consistencia de las experiencias relatadas por personas que no habían tenido contacto entre sí, y la verificabilidad de muchos detalles específicos especificados en estos encuentros sobrenaturales sugirieron la posibilidad real de fenómenos que trascendían la explicación puramente psicológica o sociológica. El padre Sebastián, tomando en serio las dimensiones espirituales del problema que se había desarrollado en su parroquia, organizó una ceremonia especial de purificación y exorcismo en la iglesia de San Antonio. La ceremonia fue diseñada específicamente para bendecir ritualmente todos los zapatos recuperados y orar específicamente por las almas de quienes habían sido brutal y sistemáticamente profanados durante años de actividad criminal. La ceremonia atrajo a cientos de personas de toda la región, muchas de las cuales viajaron desde comunidades lejanas para participar en este acto colectivo de reparación espiritual. Los participantes calzaban zapatos comprados no solo en la zapatería de Herrera, sino también en otros comercios de la región que probablemente adquirían cuero de los mismos proveedores o de proveedores similares. La iglesia estaba abarrotada, con gente alineándose en las escaleras y congregándose en el exterior para participar en la ceremonia desde cualquier distancia posible. El ambiente era de profunda solemnidad, mezclado con una ansiedad colectiva que se palpaba en el aire. Durante la solemne ceremonia, ocurrió algo que dejó una huella profunda e indeleble en todos los presentes, añadiendo una innegable dimensión sobrenatural a los extraordinarios acontecimientos que transformaron la vida de toda la comunidad. Mientras el padre Sebastián
bendecía ritualmente una impresionante montaña de zapatos acumulada frente al altar mayor, una respetada y vieja conocida del barrio, la señora Remedios Castellanos, profirió un grito repentino con una intensidad que rompió el silencio religioso de la ceremonia. Señaló con mano temblorosa uno de los pares de botas de hombre entre los zapatos que estaban siendo bendecidos. «Esas son las botas de mi querido y difunto esposo», exclamó con la voz quebrada, llena de emoción y un reconocimiento inmediato e inconfundible. «La reconozco perfectamente por el parche de cuero que cosí con cuidado en el tacón izquierdo cuando se rompió hace exactamente 8 meses». El silencio que siguió a su grito fue absoluto y aterrador. Toda la congregación se volvió hacia las botas que habían identificado, y de hecho, cuando el padre Sebastián y varios fieles de confianza examinaron el calzado con más detenimiento bajo la luz dorada de las velas votivas, pudieron confirmar sin lugar a dudas que habían pertenecido específicamente a don Anastasio Castellanos, el amado esposo de doña Remedios. La mancha de cuero que había mencionado era claramente visible, similar al patrón de puntada específico que doña Remedios había aprendido de su madre décadas atrás. Incluso había pequeñas marcas de desgaste que correspondían con precisión a la forma particular en que don Anastasio había caminado durante los últimos años de su vida, cuando una lesión de cadera lo obligó a alterar ligeramente su paso. Don Anastasio fue enterrado solemnemente con botas especiales apenas 6 meses antes, durante un funeral al que asistió el ayuntamiento de la comunidad y oficiado por el propio padre Sebastián. El ataúd se cerró en presencia de varios testículos y todo el cuerpo siguió todos los rituales tradicionales propios de un hombre respetado de la comunidad. Ahora, las mismas botas que acompañaron a don Anastasio en su viaje a la eternidad han sido exhumadas sacrílegamente, despojadas de su cuero original y convertidas en materia prima para calzado nuevo destinado a la venta comercial. La profanación no pudo haber sido más completa ni más horrorosa. Esta revelación confirmó innegablemente las sospechas más aterradoras que se habían estado desarrollando en las mentes de los investigadores y las familias afectadas. Don Aurelio no solo había utilizado cuerpos no reclamados del cementerio municipal, sino que también había estado exhumando sistemáticamente cadáveres específicamente enterrados por familias amorosas, despojándolos de su piel, tejidos útiles y cualquier otro material orgánico que pudiera tener valor comercial para alimentar su macabra industria. La operación fue mucho más extensa y sistemática de lo que se imaginó inicialmente. No se trataba simplemente de aprobar cuerpos abandonados. Era una profanación deliberada y planificada de tumbas legítimas que violaba no solo las leyes civiles, sino también todos los principios sagrados que rigen el tratamiento de los muertos en la cultura mexicana. El impacto psicológico colectivo en toda la comunidad fue absolutamente devastador, y sus efectos perduraron durante años. Las familias no solo perdieron la confianza en las instituciones comerciales locales, sino también la seguridad fundamental de que sus seres queridos fallecidos descansarían en paz y dignidad eternas. En los últimos años, las familias comenzaron a exhumar obsesivamente las tumbas de sus seres queridos fallecidos para verificar que los cuerpos estuvieran completos, intactos y sin signos de manipulación post-mortem. Esta fue una tarea emocionalmente devastadora, pero muy necesaria para brindar cierta tranquilidad a las familias traumatizadas por los descubrimientos. En muchos casos desgarradores, las familias encontraron tumbas completamente vacías, con claras evidencias de excavaciones recientes cuidadosamente ocultas con tierra fresca. En otros casos, se encontraron cuerpos parcialmente desfigurados,
con piel y otros tejidos obviamente extirpados quirúrgicamente con fines comerciales. Algunos cuerpos muestran evidencia de haber sido tratados con conservantes químicos que no se utilizaban en el proceso normal de embalsamamiento, lo que sugiere que Dom Aurelio desarrolló técnicas especializadas para preservar los cadáveres antes de poder procesarlos en sus instalaciones. Los restos humanos encontrados fueron claramente manipulados post-mortem con fines ajenos a la dignidad funeraria tradicional. Los cuerpos fueron tratados como materia prima comercial, no como los restos sagrados de seres humanos con vidas, familias, esperanzas y sueños. Don Evaristo, consumido por la brutal culpa y el horror indescriptible de haber distribuido sin querer productos elaborados con los restos sagrados de los muertos de su propia comunidad, sufrió graves lesiones físicas y mentales. Su salud se deterioró rápidamente bajo la carga psicológica de haber violado inadvertidamente todas las creencias religiosas y morales que lo habían guiado cuidadosamente a lo largo de su vida. El elder zapatero desarrolló una profunda y debilitante depresión que afectó todos los aspectos de su vida diaria. No podía comer sin darse cuenta de que había ganado dinero vendiendo productos hechos con carne humana. No podía dormir sin ser atormentado por pesadillas en las que los muertos profanados venían a reclamar sus restos. No podía regresar a casa sin sentir que había perdido el derecho a dirigirse a Dios tras haber participado, aunque fuera inconscientemente, en tal abominación. Tomás Tubo, quien se hizo cargo de todos los aspectos del negocio familiar, aunque éste no operaba como un establecimiento comercial normal. El espacio se transformó en un centro de recolección y documentación minuciosa del calzado contaminado, y un lugar donde las familias afectadas podían acudir para obtener información, apoyo emocional y ayuda para recuperar cualquier evidencia de la profanación de sus seres queridos. El joven Tomás había desarrollado una férrea determinación para documentar meticulosamente cada caso individual, ayudando a todas las familias afectadas a recuperar cualquier evidencia de la profanación de sus seres queridos y trabajando incansablemente para garantizar que se hiciera justicia, sin importar el tiempo o el esfuerzo requerido. La investigación oficial, finalmente establecida bajo una incesante presión pública, reveló que la operación criminal de Don Aurelio llevaba activa al menos una década, y posiblemente incluso más. Los registros parciales que los investigadores federales lograron encontrar y reconstruir en sus terrenos abandonados muestran transacciones comerciales regulares y sistemáticas con múltiples tiendas en Puebla, Tlaxcala, Cholula, Atlixco y otras ciudades importantes de la región. La red de distribución de cuero humano curtido era mucho más extensa, sofisticada y organizada de lo que se hubiera imaginado inicialmente. Don Aurelio había desarrollado una operación comercial integral que incluía proveedores regulares, procesamiento especializado, control de calidad y canales de distribución que llegaban a varios estados de la República Mexicana. El investigador descubrió evidencia de que Don Aurelio exportaba frecuentemente su cuero especial a comerciantes de otros países, principalmente a través de contactos en los puertos del Golfo de México. La operación tenía dimensiones internacionales, lo que dificultaba enormemente cualquier intento de rastrear y recuperar todos los productos contaminados que se distribuían. Las autoridades locales, inicialmente reticentes a investigar a fondo el caso debido a la clara y documentada implicación de operaciones corruptas en posiciones de poder político y económico,
finalmente se vieron obligadas a actuar decisiva y públicamente ante la insostenible presión popular y la atención nacional e internacional que el caso había atraído. Periodistas de la Ciudad de México y otras capitales estatales fueron enviados a Puebla para descubrir la historia, y el caso se convirtió en una noticia nacional que amenazaba con dañar la reputación de México en el extranjero si no se manejaba de manera adecuada y transparente. Se creó una comisión federal especial de investigación para examinar todos los aspectos del caso con la más alta prioridad, encabezada por el juez federal don Mariano Esquivel, un hombre de incuestionable integridad y reputación nacional que fue traído específicamente de la Ciudad de México para evitar cualquier posible conflicto de intereses con las autoridades locales que pudieran verse comprometidas. El joven Esquivel fue seleccionado no solo por su reputación de absoluta honestidad, sino también por su experiencia previa en casos de corrupción sistemática y su demostrada capacidad para conducir investigaciones complejas que involucran múltiples niveles de gobierno y sofisticadas redes criminales. La investigación federal reveló una red de corrupción compleja y profundamente arraigada que involucraba a contratistas de entierros municipales, funcionarios del gobierno local, comerciantes establecidos, transportistas e incluso algunos miembros del clero local, que recibían pagos regulares para mantener silencio sobre actividades específicas en el cementerio municipal y las instalaciones de don Aurelio. La investigación documentó pagos específicos, fechas de transacciones y los nombres de las personas involucradas en la red criminal. El investigador encontró registros detallados que don Aurelio había guardado meticulosamente, aparentemente para protegerse de una posible traición por parte de sus cómplices. Se emitieron varias órdenes de arresto contra personas específicas en la investigación, incluyendo altos funcionarios municipales, supervisores de cementerios y comerciantes que habían servido como intermediarios en la red de distribución. Sin embargo, muchos de los implicados clave vivían con don Aurelio, aparentemente habiendo sido anunciados con suficiente antelación a la investigación como para involucrarse. Los funcionarios que permanecieron en la ciudad y fueron arrestados enfrentaron juicios públicos que duraron meses y revelaron la impactante profundidad de la corrupción institucional que permitió que esta monstruosa operación continuara durante años sin detección ni interferencia. Los jugos se convirtieron en un espectáculo público que atrajo la atención nacional e internacional, estableciendo marcos legales importantes para casos similares en el futuro y revelando la necesidad de reformas fundamentales en la supervisión de los cementerios, la regulación de la industria funeraria y los controles sobre el comercio de materiales orgánicos. Mientras tanto, Tomás desarrolló una intensa obsesión personal por encontrar a don Aurelio y llevarlo ante la justicia terrenal. Creía firmemente, con una convicción que rayaba en lo religioso, que mientras el principal culpable permaneciera libre e impune, las almas torturadas de los profanados no podrían encontrar la paz eterna que merecen como seres humanos creados a imagen de Dios. Tomás comenzó a investigar de forma independiente y por su cuenta, utilizando sus limitados recursos económicos y arriesgando constantemente su seguridad personal para seguir pistas fragmentarias, rumores no confirmados y testimonios de personas que afirmaban haber visto al curtidor fugitivo en varios lugares de México. Sus obsesivas investigaciones lo llevaron por varios estados de la República Mexicana, dilapidando los horrores familiares acumulados durante décadas y robando su vida en regiones remotas y en ocasiones peligrosas, donde criminales fugitivos podían encontrar refugio entre poblaciones locales
que no se preguntaban sobre el pasado de aquellos legados recibidos. En el estado de Morelos, Tomás encontró pruebas contundentes y verificables de que don Aurelio había intentado establecer otra operación criminal similar en un pueblo remoto cerca de Cuernavaca. Había alquilado un local adecuado, había establecido contactos con cementerios locales y fue contratado para reclutar personal para una nueva operación de seguridad. Sin embargo, fue expulsado violentamente por todos los lugareños tras enterarse de sus abominables prácticas. Un comerciante ambulante reconoció su descripción física y anunció a la comunidad la autenticidad de sus actividades criminales, lo que provocó un levantamiento popular que lo llevó a una muerte repentina. Los residentes locales incendiaron sus edificios y amenazaron con lincharlo, pero nunca regresaron a la zona. La comunidad tomó medidas para protegerse de criminales similares, estableciendo vigilancia en el cementerio local y creando un sistema de alerta comunitaria para identificar actividades específicas. En el estado de Guerrero, Tomás rastreó meticulosamente los informes sobre un misterioso curtidor que había aparecido en varios pueblos, ofreciendo precios excepcionales y bajísimos. El patrón de comportamiento coincidía a la perfección con el modus operandi conocido de don Aurelio: precios bajos para atraer clientes, calidad superior para generar alegría y operaciones nocturnas para evitar ser detectado. Sin embargo, cuando Tomás llegaba a cada lugar donde había sido denunciado don Aurelio, invariablemente descubría que el hombre había desaparecido días o semanas antes de su legado, como si tuviera una red de informantes que le avisaban de cualquier investigación que se estuviera llevando a cabo sobre su paradero. La persistencia de don Aurelio en continuar con actividades criminales similares, incluso después de ser expuesto en Puebla, demostró que su conducta no había sido simplemente una respuesta desesperada a circunstancias económicas difíciles, sino también una patología criminal profundamente arraigada que lo obligaba a seguir profanando cadáveres humanos, sin importar los riesgos o las consecuencias. Durante estos extensos y peligrosos viajes por México, Tomás comenzó a experimentar fenómenos que no podía explicar racionalmente, ni con su educación católica tradicional, ni con su limitado conocimiento científico del mundo natural. Reportó sueños extraordinariamente vívidos y detallados en los que los muertos profanados se aparecían directamente, lo que le proporcionaba información específica sobre los lugares donde don Aurelio podría estar operando. Estas visiones nocturnas eran tan realistas y contenían detalles tan específicos y verificables que Tomás comenzó a seguir a su guía durante sus investigaciones diurnas. Los resultados fueron sorprendentemente exitosos. Las indicaciones proporcionadas en los sueños a menudo conducían a lugares donde efectivamente encontraron evidencia de la presencia reciente de don Aurelio. En Cuernavaca, Tomás afirmó haber visto con claridad el espíritu translúcido de don Anastasio Castellanos, esposo de doña Remedios, cuyas botas habían sido identificadas durante la ceremonia religiosa. El espíritu señalaba persistentemente una dirección específica en las afueras de la ciudad, con gestos que transmitían urgencia y determinación. Siguiendo esta guía sobrenatural, Tomás encontró evidencia física innegable de la reciente presencia del curtidor, herramientas especializadas que habían sido abandonadas apresuradamente, contenedores que contenían residuos de químicos de curtido y testimonios de lugareños que describían a un hombre que coincidía exactamente con la apariencia física y el comportamiento de Aurelio. Los vecinos informaron que el hombre estaba preocupado por la ubicación del cementerio local. Había hecho ofertas para comprar cuero a precios inusualmente altos y había sido visto transportando materiales no identificados durante la noche.
Este patrón de comportamiento era inequívocamente consistente con las actividades conocidas de Dom Aurelio. Estos acontecimientos sobrenaturales, aunque posiblemente explicables por el extremo psicológico, por la obsesión mental de Tomás y por la sugestión colectiva que rodeó todo el caso desde el principio, agregaron una dimensión genuinamente espiritual a la búsqueda que capturó la imaginación y el apoyo de todas las comunidades afectadas por los crímenes de Dom Aurelio. Muchas personas en Puebla y regiones vecinas comenzaron a reportar sus propios encuentros con los espíritus de los profanados, todos aparentemente convergiendo para brindar guía y dirección en la captura del criminal fugitivo. Estos relatos crearon una atmósfera de anticipación sobrenatural que transformó la búsqueda de Don Aurelio en algo más que una simple investigación criminal. La historia se convirtió en una búsqueda espiritual colectiva que involucró a toda la región en una búsqueda de justicia que trascendió las dimensiones puramente legales o materiales del problema original. Las familias afectadas, el clero local y la comunidad en general comenzaron a ver la captura de Dom Aurelio como una necesidad espiritual que determinaría si las almas de los profanados podrían finalmente encontrar la paz eterna. Tras meses de búsqueda intensiva, metódica y extremadamente peligrosa, Tomás finalmente localizó a Don Aurelio en un pueblo remoto y aislado de las montañas de Oaxaca. El curtidor había establecido una nueva operación, esta vez aparentemente trabajando con partes de animales obtenidas legítimamente de ranchos locales, pero su verdadera identidad quedó definitivamente confirmada por las distintivas cicatrices en sus manos. Estas cicatrices fueron causadas por años de exposición a los químicos corrosivos utilizados en el curtido, y solo había patrones que varios testículos poblanos pudieron identificar fácilmente. También había una marca de nacimiento en el cuello que había sido documentada en los registros oficiales de la investigación federal. Lo más importante es que cuando las autoridades registren su nueva operación, encontrarán herramientas y equipos que coinciden exactamente con los reportados como desaparecidos en su sitio original en Puebla. También se encontraron productos químicos especializados, no necesarios para el corte normal de piel animal, pero compatibles con el procesamiento de tejido humano. Cuando las autoridades federales, acompañadas por Tomás y varios familiares de las víctimas que viajaron desde Puebla para presenciar la captura, finalmente detuvieron a Don Aurelio en un operativo coordinado en el que participaron múltiples fuerzas policiales. El hombre confesó plena y sin reservas sus crímenes pasados y presentes. La confesión fue extraordinariamente detallada y reveló aspectos del caso que ningún investigador más experimentado y preparado habría anticipado. Don Aurelio parecía genuinamente aliviado de su poder al hablar por fin abiertamente de su trabajo, como si hubiera esperado años la oportunidad de explicar e implementar sus métodos para que el público pudiera apreciar la sofisticación técnica de su operación. Expliqué que esta horrible práctica comenzó en una época de extrema huida de las pieles de animales de alta calidad, cuando los proveedores legítimos subieron sus precios hasta tal punto que se volvió económicamente imposible mantener un negocio competitivo y rentable. Lo que comenzó como una solución desesperada y temporal se convirtió gradualmente en una dependencia de las ganancias fáciles y una perversión moral que consumió por completo su humanidad original. Los muertos no experimentan dolor físico, afirmó durante su confesión oficial, grabada meticulosamente por numerosos testigos y taquígrafos oficiales. Y la piel humana, correctamente procesada, produce el cuero más fino con el que he trabajado en mis 4 décadas de experiencia profesional. Era infinitamente más flexible, más resistente al agua y al desgaste,
estéticamente más bello y más duradero que cualquier material disponible a través de canales comerciales legítimos. Su confesión también reveló que desarrolló una sofisticada red de cómplices que incluía ladrones de tumbas profesionales, trabajadores de cementerios corruptos e incluso algunos directores de funerarias que le proporcionaron acceso a frescos y cambios sustanciales de pago monetario, que les permitieron mantener sus negocios funerarios en funcionamiento durante tiempos económicamente difíciles. La operación era mucho más extensa de lo que imaginaban, confesó don Aurelio, con una mezcla de orgullo profesional y resignación ante su inevitable captura. Tenía proveedores habituales en al menos 6 estados, procesaba entre 50 y 100 cadáveres al año y distribuía productos a comerciantes de todo México y algunos países centroamericanos. La escala de la operación superó las estimaciones más pesimistas del investigador. Don Aurelio siempre había operado lo que equivalía a una industria completa basada en la explotación comercial sistemática de cadáveres humanos, con proveedores, procesamiento, control de calidad y redes de distribución que funcionaban con la eficiencia de cualquier empresa legítima. Su juicio se convirtió en uno de los casos legales más sensacionales y de mayor trascendencia nacional en México en su momento. Los emotivos testimonios de las familias afectadas, la espantosa evidencia física de restos humanos encontrados en zapatos y otros artículos de cuero, la detallada confesión de los acusados y la revelación de la red de corrupción que permitió que la operación continuara durante años, pintan un panorama de horror sistemático que impactó profundamente a todo el país. La cobertura periódica del caso se extendió por toda la República Mexicana e incluso a nivel internacional, convirtiéndolo en un símbolo de la corrupción y depravación moral que podía existir oculta bajo la superficie de sociedades aparentemente respetables y civilizadas. El tribunal estableció leyes previas importantes para casos similares, creó nuevas categorías de delitos relacionados con la profanación de cadáveres con fines comerciales, y resultó en reformas significativas a las leyes que regulan los cementerios, las funerarias y el comercio de materiales orgánicos. Don Aurelio fue condenado a muerte por múltiples cargos, entre ellos profanación de cadáveres, fraude comercial, gestión de una empresa delictiva, corrupción de funcionarios públicos y delitos contra la dignidad humana. La sentencia fue confirmada por todos los tribunales de apelación disponibles y se programó su ejecución pública como ejemplo y advertencia contra cualquier otro delito penal que implique actividades similares. La ejecución se llevó a cabo en el Zócalo de Puebla ante una multitud de varios kilómetros de longitud, entre la que se encontraban familiares de los directamente afectados, curiosos de otras regiones que viajaron específicamente para presenciar el suceso, representantes de la prensa nacional e internacional y autoridades de diversos niveles de gobierno que quisieron demostrar públicamente que este tipo de crímenes serían castigados con el máximo rigor de la ley. La ejecución fue vista como un acto de justicia no solo para las familias directamente afectadas por los crímenes de don Aurelio, sino también para las almas de todos aquellos que habían sido profanados durante años de actividad criminal sistemática. Muchos de los presentes reportaron una sensación de alivio espiritual inmediatamente después de la ejecución, como si las almas torturadas finalmente hubieran encontrado la paz. Sin embargo, la historia no terminó del todo con la muerte de don Aurelio. En los años posteriores a su ejecución, surgieron informes esporádicos pero persistentes de misteriosos zapatos con restos humanos en diversas partes de México,
lo que sugería que la operación criminal había sido más extensa de lo que se cuestionó durante la investigación oficial. Algunos investigadores privados han sugerido que don Aurelio había aprendido secretos que le permitieron continuar sus prácticas en lugares remotos y bien escondidos, mientras que otros han sugerido que criminales imitadores se inspiraron en el caso para establecer sus propias operaciones similares en regiones donde la supervisión gubernamental era menos estricta. Informes posteriores nunca alcanzaron la escala ni la sistematización de la operación original de don Aurelio, pero su persistencia sugería que el problema podría haber sido más profundo y extendido de lo que las autoridades habían reconocido oficialmente. La posibilidad de que otras redes criminales similares operaran en secreto mantenía a las comunidades afectadas bajo vigilancia constante. Don Evaristo nunca se recuperó del todo del profundo trauma psicológico y espiritual que le causó su participación involuntaria en los crímenes. A pesar del reconocimiento público de que fue víctima de una participación inventada, en lugar de un participante voluntario en la actividad criminal, nunca pude perdonarle que no investigara sus fuentes más a fondo. Murió solo 2 años después de la expulsión de don Aurelio, víctima de lo que los médicos calificaron oficialmente como un paro cardíaco causado por estrés extremo y depresión, pero que los lugareños atribuyeron a la maldición de los muertos profanados que nunca encontraron paz completa en su corazón culpable. Su funeral fue una de las ceremonias más grandiosas en la historia de Puebla, con cientos de personas acudiendo no solo a presentar sus respetos, sino también a expresar públicamente su perdón y su reconocimiento de que habían sido víctimas y no perpetradores de los horribles crímenes que habían traumatizado a toda la comunidad. Tomás heredó oficialmente el negocio familiar, pero inmediatamente convirtió la zapatería en un monumento permanente dedicado a preservar la memoria de las víctimas de los crímenes de don Aurelio y educar a las futuras generaciones sobre la importancia de la vigilancia ciudadana contra la explotación de los vulnerables. Se estableció una fundación sin fines de lucro, dedicada específicamente a garantizar prácticas funerarias adecuadas, proteger la dignidad de los muertos contra cualquier forma de explotación o profanación, y brindar apoyo a las familias afectadas por delitos similares. La Fundación se ha convertido en un modelo para organizaciones similares en otros estados de México. El monumento se convirtió en un lugar de peregrinación para familias de toda la región que buscaban paz y justicia para sus seres queridos fallecidos. Los visitantes pudieron ver ejemplares preservados del calzado contaminado, leer testimonios detallados de las familias afectadas y aprender sobre la importancia histórica del caso en el desarrollo de las leyes mexicanas relacionadas con la protección de los muertos. La Chaqueta Herrera permaneció cerrada permanentemente como negocio comercial, pero Tomás conservó cuidadosamente el espacio como museo y centro de documentación que preservó la memoria completa del caso para las generaciones futuras. El museo se convirtió en una visita obligada para estudiantes de Derecho, Criminología e Historia Social, que buscaban comprender uno de los casos criminales más impactantes de la historia mexicana. En los últimos años de su vida, Tomás habló públicamente con frecuencia sobre las lecciones aprendidas de esta terrible experiencia. Constantemente enfatizó que el mal a menudo se esconde tras la apariencia de negocios legítimos y que es responsabilidad de todos los ciudadanos cuestionar anomalías sospechosas y denunciar actividades irregulares, por muy rentables o convenientes que parezcan inicialmente. Sus presentaciones públicas se han convertido en elementos estándar del currículo educativo en las escuelas de toda la región,
y sus escritos sobre los casos se han publicado y distribuido a nivel nacional como recursos educativos para prevenir crímenes similares en el futuro. El caso del zapato de cuero humano se convirtió en un hito permanente en el derecho penal mexicano, estableciendo nuevas y amplias regulaciones para la industria mortuoria y funeraria, creando sistemas de supervisión más estrictos para las empresas que manejan restos humanos en cualquier capacidad y desarrollando protocolos de investigación especializados para delitos que involucran la profanación de cadáveres. La historia sirvió como una advertencia duradera sobre las profundidades de la codicia humana y la importancia crucial de mantener estándares éticos inquebrantables, incluso cuando uno enfrenta las circunstancias económicas más desafiantes o las oportunidades más tentadoras de ganancia fácil. El folclore local de Puebla y sus alrededores aún habla de noches en las que los zapatos de los muertos deambulan por las calles buscando justicia para sus dueños profanados. Si bien estas historias probablemente sean producto del trauma colectivo y la imaginación popular, alimentadas por hechos reales, sirven como registro perpetuo de uno de los casos criminales más perturbadores de la historia de México. Este caso demuestra cómo la frontera entre lo vivo y lo muerto puede violarse de las maneras más grotescas imaginables cuando la codicia y la corrupción se combinan con la falta de una supervisión institucional adecuada. El recuerdo de 1921 permanece vívidamente vivo en Puebla como el año en que la comunidad aprendió que el mal puede ocultarse en los lugares más cotidianos, disfrazado de negocios legítimos. La historia continúa sirviendo como advertencia a las generaciones futuras sobre la importancia de cuestionar circunstancias específicas, mantener estándares morales durante tiempos difíciles y registrar que la vigilancia eterna es el precio de preservar la dignidad humana, incluso después de la muerte. El legado del caso hace que sus dimensiones criminales específicas incidan en una reflexión más profunda sobre la naturalidad de la responsabilidad moral, la importancia de la comunidad en la protección de los vulnerables y la necesidad de mantener la vigilancia ciudadana contra todas las formas de explotación que pueden surgir cuando las instituciones no cumplen con sus responsabilidades fundamentales de proteger la dignidad y el bienestar de todos los miembros de la sociedad, vivos y muertos.